La verdad sobre el barco que viajó en el tiempo. El experimento Filadelfia. Verano de 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, un acorazado estadounidense puso a prueba una tecnología diseñada por el mismísimo Einstein y logró volverse invisible y teletransportarse. Eso es, al menos, lo que dicen los teóricos de la conspiración. Esta es la verdadera historia del USS Eldridge, el barco que viajó en el tiempo. Lo que popularmente se conoce como Experimento Filadelfia alude a un supuesto oscuro programa de la Marina estadounidense llamado The Project Rainbow. La leyenda urbana dice que los militares estaban probando un generador de campos electromagnéticos con el que trataban de buscar aplicaciones prácticas a la teoría del campo unificado propuesta por Albert Einstein. Dicho en una frase, pretendían lograr la invisibilidad. Técnicos privados que no sabían lo que estaban instalando dotaron de 2 potentes generadores, decenas de metros de cable eléctrico alrededor del casco y otros complejos dispositivos electrónicos al USS Eldridge, un acorazado de 93 metros de longitud. El 22 de julio de 1943 tuvo lugar el primer supuesto experimento. Los generadores activaron un campo electromagnético que hizo desaparecer el acorazado de la vista durante unos minutos, rodeado de una niebla verdosa. Algunos marineros se quejaron de fuertes náuseas provocadas por la prueba. El equipamiento se reajustó y el 28 de octubre tuvo lugar la segunda prueba. Esta vez, todo el barco desapareció completamente y apareció en la base de la Marina en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia y 15 minutos hacia el pasado. Allí fue avistado durante ese tiempo. Después de eso desapareció de nuevo en medio de un relámpago azul para regresar a Filadelfia. Según la leyenda urbana, las consecuencias de este segundo experimento fueron tan devastadoras para la tripulación que la Marina decidió cancelar el proyecto. La mayor parte de los marineros desarrolló esquizofrenia y algunos perdieron completamente el juicio. Muchos fueron heridos de gravedad al materializarse y otros, menos afortunados, se fusionaron horriblemente con el casco del barco. Algunos se desvanecieron días después del experimento y nunca volvieron a aparecer. Esta es, a grandes rasgos, la truculenta historia perpetuada por teóricos de la conspiración, ufólogos y algunas películas de ciencia ficción. La Marina siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. En un comunicado hecho público en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Einstein. En un resumen de la nota publicada por la Naval Story and Heritage, dice: la Oficina de Investigación Naval ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La ONR también asegura que la teoría del campo unificado de Albert Einstein nunca ha podido completarse. Entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina en investigación teórica de explosivos y explosiones. No existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. Efectivamente, la teoría del campo unificado fue un concepto acuñado por Einstein cuando intentó explicar el campo gravitatorio y el campo electromagnético mediante una sola teoría unificada.
Nunca lo logró, pero a muchos no les importa que las leyes de la física echen por tierra una buena historia. Entonces, ¿cómo fue que salió a la luz el experimento Filadelfia? La respuesta es a través de una serie de cartas enviadas por Carl Meredith Allen bajo el seudónimo de Carlos Miguel Allende. Supuestamente, Allen era un marino mercante que vio desaparecer al USS Eldridge desde su propio barco, el SS Andrew Furset. Con una prosa un tanto peculiar y abundantes faltas de ortografía, Allen describía el supuesto experimento de teletransportación en una correspondencia mantenida con el escritor y ufólogo Morris Jessup, aunque el marino nunca aportó una prueba fehaciente de lo que decía. Quedó fascinado con el relato y lo incluyó en un libro titulado El caso de los ovnis. Jessup no logró repetir el moderado éxito de este libro y se suicidó 4 años más tarde. Las circunstancias alrededor de su muerte alimentaron aún más la teoría de que el experimento existió y de que el gobierno lleva desde entonces tratando de encubrirlo. La leyenda urbana del experimento Filadelfia había nacido oficialmente. El experimento Filadelfia es una complicada mezcolanza de la febril imaginación de Allen, la credulidad de Jessup, hechos reales y habladurías de marineros. Lo primero que no concuerda son las fechas. Los registros oficiales aseguran que el USS Eldridge fue botado el 25 de julio de 1943, 2 días después del supuesto primer experimento. Entró oficialmente en servicio en el astillero naval de Nueva York el 27 de agosto de 1943. Lo que sí es cierto es que en los años 40, la Marina estadounidense experimentaba con invisibilidad. Por supuesto, no era invisibilidad a simple vista. El USS Eldridge y su gemelo, el USS Hemstrom, se dotaron de un nuevo sistema que rodeaba todo el casco con cables eléctricos. La técnica se llamaba degaussing y su objetivo era reducir el campo magnético del buque para evitar que éste fuera un blanco fácil de las minas y torpedos magnéticos usados en los submarinos nazis. La técnica se volvió muy popular en los 40 y se llegó a aplicar a barcos militares y civiles por igual. Como explica Edward Dudgeon, uno de los marineros a bordo del USS Eldridge, el sistema de degaussing lo instalaban con tratas externas. El no saber exactamente qué era lo que estaban instalando, unido a las chanzas de los marineros que hablaban de un sistema para hacer invisible al barco, era suficiente para disparar las habladurías. A ello se sumaba el hecho de que el navío sí que llevaba equipamiento experimental secreto. Se trataba concretamente de un nuevo tipo de sonar y de un sistema para sembrar cargas de profundidad llamado Hedgehog. El relámpago, del que se habla en la leyenda urbana sobre el experimento Filadelfia, puede ser algo tan simple como la descarga de plasma ionizado conocida desde hace tiempo como fuego de San Telmo. En cuanto a la misteriosa desaparición del USS Eldridge, Dudgeon explica que el origen de esa parte de la leyenda urbana se debe a un incidente en la base Norfolk. El Eldridge recaló en la base para aprovisionarse, pero pronto soltó amarras y volvió a Filadelfia, a donde llegó en menos de 6 horas. Según las cartas de navegación de la zona, esa travesía era imposible porque había que dar un gran rodeo para evitar submarinos alemanes y campos de minas. En realidad, el navío utilizó el canal Chesapeake and Delaware, que permite saltarse el rodeo a la península. Dudgeon explica cómo hasta su salida y la de un compañero por la puerta de atrás durante una pelea de taberna alentó los rumores marinos de que el USS Eldridge desaparecía. Ni Edward Dudgeon ni su compañero de barra tenían edad para beber y cuando estalló la pelea, la taberna les sacó por la puerta de atrás para evitar problemas con las autoridades. Para muchos, todo el relato de Dudgeon es una tapadera de un loco experimento. El 15 de enero de 1951, el USS Eldridge fue transferido a Grecia, donde sirvió con el nombre de León. El navío abandonó el servicio en 1999 y terminó sus días pacíficamente en un deshuesadero.
De poco sirvió para atenuar la leyenda del experimento Filadelfia el que un grupo de veteranos del USS Eldridge ofreciera una entrevista en 1999 en la que comentaban divertidos la historia. Los más fantasiosos prefieren creer que la Marina de Estados Unidos logró, en un delirante combo pseudocientífico, la invisibilidad, la teletransportación y los viajes en el tiempo. Pero decidió no seguir adelante porque algunos marineros murieron. Yo soy el documentalista y esto fue la verdad sobre el barco que viajó en el tiempo, el experimento Filadelfia. Gracias y hasta la próxima.